Vivimos en la era de los hombres con cuerpos de adultos, pero mentes de cristal. Nunca antes el hombre había tenido tanto acceso al confort y, sin embargo, nunca antes se había sentido tan frágil. Nos ahogamos en un mar de dopamina barata, el scroll de las redes sociales, la pornografía, la comida procesada y la búsqueda desesperada de una validación que nunca llega. Nos hemos convertido en lo que los filósofos cínicos temían, esclavos que aman sus propias cadenas porque son cómodas. Pero hace 2000 años, el hombre más poderoso del planeta, el emperador de Roma, Marco Aurelio, se enfrentaba a lo mismo que tú. A pesar de tener el control total sobre el mundo conocido, sabía que no servía de nada si no tenía el control total sobre sí mismo. Muchos pasan por alto sus meditaciones. Lo ven como una simple lista de agradecimientos, algo aburrido. Se equivocan. Es, en realidad, el plano de ingeniería de un carácter inexpugnable. Es el inventario de las virtudes que él decidió robar de las personas que admiraba para construir su propia ciudadela interna. Marco Aurelio no nació siendo un sabio. Fue un hombre que luchó contra la ira, contra la pereza y contra el deseo de rendirse. Si él, bajo la presión de gobernar un imperio en decadencia, bajo la peste y la traición, pudo mantenerse firme, tú también puedes hacerlo en tu oficina, en tu gimnasio o en tu soledad. En este vídeo no vamos a leer filosofía muerta. Vamos a realizar una autopsia de tu carácter. Vamos a analizar los 5 pilares que Marco Aurelio utilizó para forjar una masculinidad que no necesita gritar para ser respetada, una mente que no se rompe ante la crítica y un espíritu que encuentra la paz en medio del caos. Hablaremos de cómo recuperar tu ecuanimidad en un mundo que te quiere histérico. Porque la simplicidad es el arma definitiva contra el sistema. Y como la autarquía, el arte de bastarse a sí mismo, te hará verdaderamente libre por primera vez en tu vida. Nietzsche dijo una vez, lo que no me mata, me hace más fuerte. Pero para que eso sea cierto, necesitas una base. Necesitas un código. Bienvenido a la descodificación del código de Marco Aurelio. Prepárate, porque después de esto, la versión débil de ti mismo ya no tendrá excusas para existir. El arte de la ecuanimidad, aprendido de su abuelo Vero. 1. El diagnóstico, la epidemia de la reactividad. Marco Aurelio comienza su diario agradeciendo a su abuelo Vero por 2 cosas, la bondad y la ecuanimidad. Para el hombre del siglo XXI, la palabra ecuanimidad suena a algo pasivo, casi aburrido. Pero en el griego original, estamos hablando de apatheia y ataraxia, la capacidad de no ser sacudido por las tormentas externas. Analiza tu día a día, alguien te deja un comentario ofensivo en una foto, te cancelan una cita a última hora, o tu jefe te da una crítica injusta. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Tu ritmo cardíaco sube, tu mandíbula se aprieta, y tu mente empieza a rumiar una respuesta hiriente o a hundirse en la autocompasión. En ese momento, has perdido tu libertad. Has permitido que un extraño o una circunstancia trivial pulse tus botones y controle tu química interna. Eres un títere. Como decía Epicteto, si alguien entregara tu cuerpo a cualquier transeúnte, estarías indignado. ¿No te avergüenza entregar tu mente a cualquiera que te injurie, permitiendo que se perturbe y se confunda? 2. La sabiduría de Marco Aurelio, la bondad como fortaleza. Marco menciona la bondad junto a la ecuanimidad. En el mundo moderno, confundimos ser bueno con ser un tipo agradable o un maldito ingenuo. Pero la bondad de la que habla el emperador es la de quien tiene la fuerza para destruir, pero elige construir. Sócrates enseñaba que nadie hace el mal a sabiendas, lo hacen por ignorancia de lo que es bueno. Cuando alguien te ataca, Marco Aurelio no te pide que seas una alfombra, te pide que entiendas que ese agresor está enfermo de ignorancia. Al mantener tu ecuanimidad y responder con bondad o con una indiferencia educada,
tú demuestras que eres el dueño de la situación. El que se enfada, pierde. El que pierde la calma, entrega su poder. 3. De estrategia práctica, el círculo de control del hombre moderno. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Para viralizar este mensaje en tu propia vida, necesitas un método. Aquí tienes el paso a paso filosófico para dejar de ser reactivo. La regla de los 5 segundos de Marco: cuando sientas la chispa de la ira o la ansiedad, no hables. No escribas ese mensaje. No reacciones. Respira. En esos 5 segundos, recuperas el mando de tu corteza prefrontal sobre tu amígdala. Dicotomía del control: hazte la pregunta que salvó a los estoicos en las prisiones: ¿depende esto de mí? Si el tráfico está detenido, no depende de ti. La queja es un desperdicio de energía vital. Si alguien habla mal de ti, su opinión no depende de ti, tu reacción, sí. Visualización negativa, premeditatio malorum. Marco Aurelio empezaba sus mañanas diciendo: hoy me encontraré con hombres ingratos, violentos, envidiosos y traidores. No lo decía por pesimismo, sino para que, cuando sucediera, su mente no se viera sorprendida. La sorpresa es la madre de la reacción emocional. Si esperas el caos no te puede tocar. 4. La paz es el nuevo estatus. Hoy, el estatus se mide por lo que tienes. En la filosofía de Marco Aurelio, el estatus se mide por cuán difícil es perturbarte. Un hombre que no puede ser provocado es un hombre que no puede ser esclavizado. La ecuanimidad que aprendió de su abuelo Vero no era una sugerencia educada, era su armadura de combate. Si quieres ser un hombre de valor en el siglo XXI, tu primera misión es convertirte en el ojo del huracán, donde todo el mundo gira en el caos, tú permaneces inmóvil, sereno y en control. La circunspección y el carácter viril de quien me engendró. 1. El diagnóstico: el hombre, Peter Pan. El segundo punto que Marco Aurelio destaca es la herencia moral de su padre, la circunspección y el carácter viril. Vivimos en una cultura que ha infantilizado al hombre. Se nos anima a vivir en una adolescencia perpetua, huyendo de las responsabilidades y buscando el placer inmediato. El hombre Peter Pan tiene miedo al compromiso, miedo al esfuerzo sostenido, y sobre todo, miedo a la mirada del mundo. Carece de lo que los antiguos llamaban gravitas, ese peso interno que hace que una persona sea tomada en serio. La falta de un carácter definido te convierte en un hombre blando. Y el problema de ser blando en un mundo duro es que terminas convirtiéndote en una víctima de las circunstancias, resentido con la vida porque no te da lo que crees merecer sin haberlo forjado primero. 2. La sabiduría de Marco Aurelio, la virilidad como disciplina del alma. Cuando Marco habla de carácter viril, no se refiere a la testosterona o a la agresividad. Para un estoico, la virilidad es la capacidad de sostener el peso de la existencia sin tambalearse. Es la firmeza en las decisiones y la resistencia ante el dolor. A esto le suma la circunspección. Ser circunspecto significa ser prudente, mirar en todas direcciones antes de actuar. Es el opuesto a la impulsividad. Es el hombre que no habla por hablar, que no busca ser el centro de atención, sino que observa, analiza y luego actúa con una precisión quirúrgica. Nietzsche decía: el hombre superior se distingue del inferior por su capacidad de postergar la reacción. Eso es la circunspección, el espacio de soberanía entre el estímulo y la respuesta. 3. De estrategia práctica: cómo forjar tu carácter de acero. Para el hombre del siglo XXI, recuperar este carácter requiere una reingeniería de sus hábitos diarios. Aquí están los pasos filosóficos. Elimina la queja, la regla del silencio. Marco Aurelio escribió: no te oigas a ti mismo quejarte, ni siquiera en privado. La queja es el lenguaje de la víctima. Cada vez que te quejas del clima,
del gobierno o de tu ex, estás entregando tu virilidad. Practica el silencio radical ante la dificultad. La responsabilidad radical adopta la mentalidad de que todo lo que sucede en tu vida es tu responsabilidad, no porque tengas la culpa, sino porque tienes la capacidad de responder. Si tu negocio falla, si tu relación se rompe, si tu cuerpo está débil, tú eres el arquitecto de la solución. Ejercita la prudencia, circunspección antes de tomar una decisión importante o publicar algo en redes sociales. Hazte 3 preguntas socráticas: ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es útil? Si no pasa este filtro, guárdatelo. El poder del hombre circunspecto reside en lo que elige no decir. 4. El mensaje de valor, de la debilidad a la autoridad. La sociedad te dice que seas vulnerable de una manera que te expone y te debilita. La filosofía te dice que seas sólido. Un hombre con carácter viril y circunspección es como un faro en una costa tormentosa. No necesita gritar para que los barcos lo vean, simplemente brilla y permanece en su sitio mientras las olas golpean su base. Cuando desarrollas este carácter, la gente a tu alrededor empieza a confiar en ti. Tu palabra adquiere peso. Tu presencia impone respeto. Dejas de ser un niño que busca aprobación para convertirte en el hombre que otros buscan para obtener guía. La pobreza voluntaria y la pureza de pensamiento, aprendido de su madre. 1. El diagnóstico, el hámster en la rueda del consumo. Marco Aurelio agradece a su madre algo que hoy parece revolucionario: la simplicidad en el vivir y el alejamiento del sistema de vida de los ricos. El hombre moderno está atrapado en la adaptación hedonista. Trabajas en un empleo que detestas para comprar cosas que no tienes tiempo de usar, con el fin de impresionar a personas que, en el fondo, no te importan. Te han vendido la idea de que tu valor como hombre es proporcional a la marca de tu coche o al número de metros cuadrados de tu casa. Esta mentalidad te convierte en un rehén. Tienes miedo de perder tu empleo, miedo de no encajar, miedo de que el mundo descubra que, si te quitan tus posesiones, te quedas vacío. Como decía Séneca, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. 2. La sabiduría de Marco Aurelio, el ayuno del pensamiento. Pero su madre no solo le enseñó a vivir con poco. Le enseñó la piedad y la abstención no solo de ejecutar acciones malas, sino de pensarlas. Aquí entramos en la higiene mental. Tu mente es como un jardín: si no plantas flores intencionalmente, crecerán malas hierbas por defecto. Si alimentas tu cerebro con envidia, con pornografía, con comparaciones constantes y con el odio que destilan las noticias, no puedes esperar tener una vida de paz. La pureza de pensamiento es la capacidad de filtrar lo que permites que se instale en tu psique. 3. De estrategia práctica, el minimalismo estoico. Para el hombre del siglo XXI, la simplicidad no significa vivir en una cueva, sino recuperar la soberanía sobre tus deseos. La prueba de la pobreza voluntaria: una vez al mes, vive durante 3 días como si fueras pobre. Come lo más básico, no compres nada que no sea esencial, duerme en el suelo si es necesario. Hazlo para decirte a ti mismo: ¿es esto lo que tanto temía? Cuando pierdes el miedo a tener poco, te vuelves invencible. El ayuno de dopamina: abstente de pensamientos malos limpiando tu entorno digital. Deja de seguir cuentas que despierten tu envidia o tu lujuria. Si un pensamiento de odio entra en tu mente, trátalo como a un intruso. No lo alimentes. Déjalo pasar sin identificarte con él. Desacopla tu valor de tus posesiones, practica el desapego. Disfruta de lo que tienes, pero mantente listo para que la vida te lo quite mañana. El hombre que puede ser feliz con un libro y una comida sencilla es más libre que el millonario que necesita una flota de yates para no sentirse miserable. 4. El mensaje de valor,
la libertad es la nueva riqueza. La verdadera tragedia del hombre moderno es que vende su libertad por una apariencia de éxito. Marco Aurelio, el dueño de todo el oro de Roma, eligió la simplicidad porque entendió que el exceso de pertenencias es exceso de preocupaciones. Cuando simplificas tu vida, liberas energía. Energía para tu propósito, para tu entrenamiento, para tu familia y para tu crecimiento espiritual. Al seguir el consejo de la madre de Marco, dejas de ser un consumidor para convertirte en un creador. Dejas de pedirle permiso al mundo para ser feliz y empiezas a encontrar esa felicidad en la única posesión que nadie te puede arrebatar, tu carácter y tu capacidad de razonar. El mentor y la inversión en el ser ha aprendido de su bisabuelo. 1. El diagnóstico, el analfabetismo funcional del siglo XXI. Marco Aurelio agradece a su bisabuelo algo que rompe con la norma de su época y de la nuestra: no haber frecuentado las escuelas públicas y haberse provisto de buenos maestros en casa, convencido de que en esto es menester gastar con generosidad. Hoy tenemos un problema: creemos que porque tenemos Google, ya somos sabios. Tenemos la ilusión del conocimiento. Consumimos vídeos de 15 segundos sobre cómo hacerse rico o cómo ser un alfa y creemos que eso es educarse. La educación pública moderna está diseñada para crear empleados obedientes, no hombres libres. Está diseñada para que sepas qué pensar, no cómo pensar. Si te educas igual que el resto, terminarás siendo como el resto, promedio, confundido y fácilmente manipulable. 2. La sabiduría de Marco Aurelio, la curaduría del conocimiento. Marco Aurelio sabía que para ser emperador no solo de Roma, sino de su propia vida, necesitaba una educación personalizada y profunda. El bisabuelo de Marco entendió que el dinero peor gastado es el que se ahorra en la propia mente. Sócrates no cobraba por sus enseñanzas, pero exigía algo más caro: tu tiempo y tu honestidad. Marco Aurelio pagó a los mejores filósofos de su tiempo, como Junio Rústico, no para que le dieran títulos, sino para que le dieran herramientas de guerra mental. 3. De estrategia práctica, crea tu propia academia privada. Tú no tienes que contratar a un filósofo griego, pero tienes que dejar de ser un consumidor pasivo. Debes convertirte en un curador de élite. La regla del 10 horas 1 minuto. Por cada 10 horas que pases consumiendo entretenimiento, debes pasar al menos 1 hora en estudio profundo, deep work. No lectura ligera, sino estudio con lápiz en mano. Busca mentores, no influencers. Un influencer quiere tu atención, un mentor quiere tu transformación. Invierte en cursos, en libros físicos de autores que hayan pasado la prueba del tiempo: Nietzsche, Séneca, Aurelio, y en comunidades de hombres que tengan los resultados que tú buscas. Gasta asiduamente en ti. Si te duele pagar por un libro o una formación, pero no te duele pagar por una noche de fiesta o una suscripción de streaming, tus prioridades están saboteando tu futuro. Como decía el bisabuelo de Marco, en este particular es necesario gastar asiduamente. 4. El mensaje de valor, la mente como único activo real. El mercado puede colapsar, tu empresa puede quebrar, tu pareja puede irse. Pero lo que has construido dentro de tu cabeza, tu capacidad de análisis, tu disciplina intelectual, tu sabiduría, es el único activo que te acompañará hasta la tumba. La educación de Marco Aurelio fue su salvavidas cuando las fronteras de Roma fueron invadidas. Su mente era su refugio. En el siglo XXI, tu nivel de éxito nunca superará tu nivel de desarrollo personal. Deja de ser un estudiante del sistema y conviértete en un estudiante de la excelencia. Autarquía y el rechazo al ruido, ha aprendido de su ayo. 1. El diagnóstico, el hombre hincha y la disipación. Marco Aurelio cierra este capítulo agradeciendo a su ayo, su tutor, una lección que parece escrita para la era de Twitter y el fanatismo deportivo: el no haber sido ni verde ni azul, ni partidario de facciones. Hoy,
El hombre promedio desperdicia su energía vital en guerras que no le pertenecen. Se pelea por equipos de fútbol, por partidos políticos que no conocen su nombre, o por ideologías de Internet. Se convierte en un hooligan de la vida de otros mientras la suya se desmorona. Además, sufrimos de la adicción al chisme. Estamos más pendientes de la última polémica de un influencer que de nuestro propio plan de negocio o de nuestra salud física. Somos, como decía Nietzsche, animales de rebaño que buscan el calor de la multitud porque tienen miedo de enfrentarse a su propio silencio. 2. La sabiduría de Marco Aurelio, autarquía y resiliencia. De su tutor, Marco aprendió 3 pilares de acero. Constancia en la fatiga, la capacidad de seguir adelante cuando el cuerpo y la mente dicen basta. Escasos cuidados, no ser un hombre mantenido o delicado. Aprender a necesitar poco. Afán de obrar por sí mismo, lo que los griegos llamaban autarquía. La autarquía no es egoísmo, es soberanía. Es la capacidad de ser tu propio jefe, tu propio juez y tu propio motor. Es no agobiarse con excesivas tareas que no son tuyas. Es aprender a decir no a todo lo que no alinee con tu propósito superior. 3. De estrategia práctica, el protocolo de soberanía. Para cerrar este guión y empezar tu transformación, debes aplicar el protocolo que Marco Aurelio refinó en las campañas del Danubio. Mata al chismoso interno. Cada vez que sientas la tentación de opinar sobre la vida de alguien que no conoces, o de entrar en una discusión estéril en redes sociales, detente. Ese ruido drena tu testosterona mental. Menosprecia el chisme y prioriza tu obra. Busca la fatiga intencional. Si tu vida es demasiado cómoda, tu carácter se debilita. Busca el esfuerzo físico diario. El gimnasio, el frío, el ayuno. Domina tu cuerpo para que tu mente sepa quién manda. La regla de la autogestión: no pidas que te hagan lo que tú puedes hacer. Antes de quejarte o pedir ayuda, agota tus recursos. La confianza en uno mismo nace de la evidencia de la propia competencia. 4. El mensaje de valor: sé tu propio imperio. Marco Aurelio era el emperador de Roma, pero su mayor orgullo era ser el emperador de sí mismo. El mundo moderno quiere que seas un engranaje en su máquina, un partidario de sus colores, un consumidor de sus dramas. La filosofía te invita a algo mucho más peligroso y emocionante: ser un fuera de serie. Tu meditación empieza ahora. Hemos visto cómo un hombre forjó su alma a través de la gratitud y la disciplina. Pero escuchar esto no sirve de nada si apagas el vídeo y vuelves a la misma rutina de siempre. Sócrates aceptó la cicuta antes que traicionar su verdad. Epicteto fue un esclavo que fue más libre que sus amos. Marco Aurelio fue un emperador que vivió con la sencillez de un monje. ¿Y tú? ¿Quién vas a ser tú a partir de hoy? No esperes a que las circunstancias sean perfectas para cambiar. Las circunstancias nunca son perfectas. El momento de construir tu ciudadela interna es ahora, en medio del ruido, en medio de la duda, en medio del dolor. Si has llegado hasta aquí, eres parte del 1% que busca algo más que entretenimiento. Eres un guerrero filosófico en formación. Tu tarea para hoy es simple: elige una de las 5 enseñanzas que hemos visto. Solo una. Y aplícala antes de que termine el día. No hables de ello. No lo publiques. Solo hazlo. Como decía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo que debes ser un buen hombre. Sé uno. Suscríbete si estás listo para el camino. Deja un comentario con la palabra actúo si vas a tomar el control de tu destino hoy mismo. Nos vemos en la arena.